y buscamos en nuestras Biblias primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, primera a los Corintios, y buscamos allí el capítulo 9. Hoy le damos cierre a la serie de sermones Jesús Cosmopolitano. Y como hemos dicho tantas veces, y yo lo repito solamente porque hay muchas personas que están aquí por primera vez hoy, la palabra cosmopolitano es una palabra inventada por su pastor intencionalmente. La palabra correcta del español es cosmopolita, pero usé la palabra cosmopolitano intencionalmente como muchas palabras, como vimos en el primer sermón de la serie. Muchas palabras que mencionamos hoy en el español son palabras que son extraídas del inglés y muchas veces ya se han adaptado y se han incluso vuelto oficialmente parte del español, y cosmopolitano en el nombre de la serie trata acerca de aquella persona que abarca el mundo entero, que no tiene barreras, que se siente en todo lugar como en casa, y de eso se trata la serie, de romper las barreras que nos separan a nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, de las personas que queremos alcanzar, de la meta, de la misión que el Señor nos dio, que es alcanzar a todos aquellos que no le conocen. Y es por eso que le hemos puesto Jesús Cosmopolitano. Y no estamos hablando del Jesús histórico, sino estamos hablando del Jesús actual. No solamente el que está a la diestra del Padre, sino el que está aquí en este momento, ahora mismo en Tampa, Florida. Su cuerpo, tú y yo. ¿Usted sabe que usted es el cuerpo de Jesús? Usted es parte del cuerpo de Jesús, para decirlo mejor. Y de eso estamos hablando. Las barreras que tú y yo tenemos que romper para alcanzar a nuestro mundo para Cristo. Y algo que está sucediendo en esta serie que no me ha sucedido en absolutamente ninguna otra serie, no importa si ha sido una serie expositiva o temática, esta es una serie temática, nunca ha ocurrido que el primer sermón de la serie es un pasaje y el último es el texto que le sigue. Y hoy será así. Le invito a que busque allí 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. 1 Corintios 9, 24. En el primer sermón, y donde está contenido el texto lema de la serie, están los versículos desde el 19 hasta el 23. Hoy vamos a ver desde el 24 hasta el 27. Y yo estoy leyendo como costumbro en la Nueva Traducción Viviente. Comienza con una pregunta. Dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanece, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y después dice lo que yo considero el texto clave del sermón de hoy. Dice, por eso yo corro cada paso con propósito. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, me temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. ¿Qué tal si presentamos esto en oración? Amante Rey, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde ya, Señor. Te damos gracias por el gran privilegio que nos has dado, Señor, de reunirnos como un pueblo, como una familia, y a una voz, Señor, cantarte, bendecirte, alegrar tu corazón, decirte, Señor, lo lindo, lo precioso que eres para nosotros, lo tanto que significas para nosotros, Señor. Muchas gracias por esta gran oportunidad, Dios. Gracias también por la oportunidad de poder demostrar el amor que te tenemos a través de nuestras ofrendas, Señor. Porque todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Como bien lo dijo tu siervo el salmista en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos tuyos, más aún cuando tú nos compraste con tu sangre. ¿Cuánto más no será tuyo, Señor, todo lo que tenemos? Gracias. Padre, ahora nos disponemos a oír tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos hables. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestro oído espiritual, que podamos oír lo que hay en tu corazón, que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar en sintonía con tu Espíritu Santo y que podamos, Señor, digerir tu palabra, ese pan del cielo que nos da vida. Te rogamos, Señor, que
ella, Señor, nos transforme y que produzca en nosotros el carácter de Cristo, que produzca en nosotros las virtudes de Cristo, que ella, Señor, se haga carne, se haga, Señor, realidad, se haga experiencia en nuestras vidas. Te rogamos esto en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos muchas gracias. Gracias, papá. Amén y amén. Gracias, iglesia, y puede tomar asiento. Como les decía, hoy culminamos la serie de sermones titulada Jesús Cosmopolitano. Y en el primer sermón de la serie, sermón muy conmovedor, no porque lo prediqué yo, sino porque Dios nos habló. El instrumento no es lo importante, sino quien está detrás del instrumento. Espero que me entienda. Esté quien esté aquí predicando la palabra de Dios, lo importante no es el instrumento, no es la persona, sino el Dios que habla a través de él. Porque esa es mi oración y mi súplica siempre, que el Señor nos hable, que sea Él y no yo, que sea Él realmente quien ponga su palabra en mi boca. Y en este sermón pues tratamos los versículos desde el 19 hasta el 23 de esta primera carta a la iglesia que habitaba en Corinto. Yo quiero leérselo porque por supuesto es el contexto del texto que leímos originalmente y en el cual yo me he basado para predicarles bajo el tema enfocados en el propósito. Enfocados en el propósito. Y dice el versículo 19, Pablo le está hablando a esta iglesia en Corinto, y claro, eso no lo dice el versículo 19, estoy regresando y explicar un poco. Pablo le estaba escribiendo a esta iglesia en Corinto, que era una de las iglesias, si no la iglesia que más problema le dio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13 de la primera carta es pura corrección, es puramente el apóstol Pablo ayudando a esta iglesia. Y por supuesto el capítulo 9 está contenido dentro de ese espacio de texto que el apóstol le dedica a esta iglesia a ayudar a la iglesia a corregir algunas cosas que tenían que ser corregidas, porque para eso es la palabra de Dios, ella nos corrige, ¿verdad? Ella es el estándar que nos dice cuando estamos bien y cuando no estamos bien. Y una de las cosas que Pablo hace en el capítulo 9 es renunciar a sus derechos. Si usted tiene la versión Reina Valera del 1960, quizás diga un poquito diferente, habla de los derechos del apóstol Pablo, y de hecho habla mucho acerca de cuando alguien recibe salario de la iglesia. Por supuesto yo no voy a hablar de eso porque uno de las personas que en nuestra iglesia recibe salario soy yo, así que cuando predica a un invitado le doy eso a un invitado. Pero Pablo se estaba defendiendo y él estaba diciendo que él tenía el derecho, según la palabra de Dios, como bien lo dice en ese capítulo, el capítulo 9 de la primera carta, pero que él cedía ese derecho. Lo que continúa es parte de ese contexto y dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, dice el versículo 19, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Escuche bien, me he hecho esclavo de todos para ganar a muchos para Cristo. Cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, a quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Y no es muy difícil captar la idea que el apóstol está transmitiendo, la flexibilidad que él refleja más claramente en el versículo 22, la segunda parte dice, sí, con todos, y de nuevo quiero acentuar todos, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo, de nuevo, todo lo posible para salvar a algunos. Y esa debe ser la característica de la iglesia, haciendo de todo para salvar a algunos, predicando a tiempo y fuera de tiempo, haciendo todo lo que el Señor ponga a nuestro alcance para alcanzar
algunos es lo que debemos hacer. Hago, dice el versículo 23, lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Este es el texto del primer sermón, corazón cosmopolitano, porque ahí está reflejado el corazón del apóstol Pablo. Y no solamente del apóstol Pablo, sino de Dios. El corazón de Dios está reflejado en esos pasajes. De hecho, Pablo fue solamente un instrumento. Pablo habló, según ellos mismos nos explican, que él habló inspirado por el Espíritu Santo, e inspirado en el texto bíblico no significa lo que usted y yo comúnmente entendemos como inspirado. Es decir, alguien se siente inspirado cuando está enamorado o se siente inspirado cuando tiene deseos de hacer algo. Y esa no es el tipo de inspiración que tenía el apóstol Pablo, aunque sí estaba inspirado de esa manera. Pero la inspiración bíblica básicamente significa lo que sale de la boca de Dios. De modo que, aunque Pablo escribió esto, y sí salía de su corazón, simultáneamente al mismo tiempo salía del corazón de Dios. Dios piensa así. Y podemos verlo todo el Antiguo Testamento apunta a una persona. ¿Y esa persona quién es? Es Jesús, es Cristo. En cada uno de los libros del Antiguo Testamento hay una referencia y apunta al Señor. Por supuesto, especialmente el libro de Isaías, donde hay tantas profecías de Jesús como nuestro Mesías. De modo que Jesús es el centro del Antiguo Testamento. Por supuesto, también lo es de los evangelios, cuando aprendemos cómo es que el Señor rompió tantas barreras para alcanzar al hombre. El apóstol Pablo dice que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre, y en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte en la cruz. ¿Y lo hizo por qué? Por ti y por mí. Lo hizo por amor. Y esto que el Señor Jesús hizo es imitado por cada uno de los apóstoles. Cada uno de ellos murió por el evangelio, dio su vida por el evangelio. Quien único murió naturalmente y solo después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo fue el apóstol Juan. El resto fueron mártires del evangelio, demostrando la pasión que tenían por el llamado, la pasión que tenía por aquello que ardía en el corazón de Dios y que evidentemente ardía, y vemos que era parte de la vida cotidiana del apóstol Pablo. Pero el tema de hoy es enfocados en el propósito. Enfocados en el propósito, y la barrera que queremos derribar hoy es la barrera de las distracciones. Hay por ahí un juego, se me olvida el nombre del juego ahora, no lo vamos a practicar aquí, no se preocupe. Pero se practica mucho con los niños, por supuesto, pues es un juego, de que una persona da diferentes instrucciones. Da instrucciones como brinca, salta, corre y párate, y no puedes hacerlas todas al mismo tiempo. De modo que la audiencia que está siendo partícipe del juego, pues pierde porque no puede seguir todas las instrucciones. Es algo así el juego, si es que no estoy diciendo lo correcto. Y por supuesto, cuando hay tantas cosas que hacer, como explicaba la semana pasada, cuando hay tanta información, cuando hay tantas voces diciendo que debemos hacer una cosa y que debemos hacer otra u otra, pues es muy fácil confundirse, es muy fácil desenfocarse. Y es por eso que el Señor nos dio una misión, y esa misión está en alcanzar a los perdidos. Esa misión es el propósito de la iglesia. Esa misión responde a la pregunta: ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos en este lugar? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Todo tiene que estar ligado a la misión, al propósito. Aquello que Dios pensó incluso antes de crear el mundo, porque así la palabra lo enseña, que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. Así es Dios. Antes de la fundación del mundo, el Señor había predispuesto en toda su soberanía y en todo su poder y en toda su omnisciencia que usted naciera en el presente y que se criara en el país que se crió y que hoy pudiera ser parte de Iglesia Hispana de Brandon. Es parte del propósito divino, pero el propósito divino es que usted no simplemente sea parte de una iglesia, sino que alcance a las personas a su alrededor. Y todo lo que hemos hecho en esta serie ha sido derribar barreras religiosas. Si hubo una categoría de barreras que Jesús tuvo que derribar una y otra vez, fueron barreras religiosas, representadas allí en los escribas y fariseos.
Y si usted y yo no nos cuidamos, es fácil seguir un patrón religioso y terminar como un escriba o un fariseo.